apasionado de la vida con cámara de foto, que recorre el mundo buscando descubrir cosas. La fotografía empecé cuando tenía 17 años, en un taller gratuito que se daba en la Municipalidad de Quilmes. A la semana de haber empezado el curso, como que me apasioné de lo que era la fotografía y encontré en esa herramienta como una manera de canalizar mis sensaciones, ¿no? Y bueno, a partir de ahí nunca más dejé de fotografiar y ya a los 21 empecé a trabajar en los medios. En 2002 viajé a España con intenciones de recorrer y viajar. Empecé a fotografiar, a trabajar para algunas agencias allá en España y en el transcurso que se aproximaban los hechos sobre Medio Oriente, precisamente sobre Irak, me empecé a interesar sobre el tema. En España estaba como inmigrante, vivía con un italiano, con dos marroquíes. Uno de estos marroquíes estaba recién llegado de Marruecos, así que no hablaba nada de castellano. Me empezó a interiorizar sobre el tema de los musulmanes. Entonces empecé a aprender un poco el idioma y las costumbres. Y a medida que obviamente se acrecentaba esa amistad, iba conociendo un poco más de la cultura. Paralelamente, esto era en el 2002, ya se aproximaba como el conflicto entre Estados Unidos y lo que iba a ser la invasión. Viene un amigo y me dice que había una caravana que estaba partiendo de Inglaterra, que estaban repudiando la posible intervención de Estados Unidos, el ataque, ¿no?, a Irak. Esta organización se llamaban Human Shields, escudos humanos. Entonces me contacté con la organización y necesitaban obviamente mediatizar todo el movimiento y toda la actividad que se iba a hacer. Y bueno, contacté con ellos, les interesaba mi propuesta y me uní con 5 o 6 españoles en Madrid y 2 argentinos más. Nos fuimos para Jordania, llegamos a Jordania, Amán, hicimos los visados, nos lo aprobaron y bueno, y entramos por tierra a Irak, a Bagdad, un mes antes de que empiecen los bombardeos. O sea, nosotros llegamos finales de febrero y los bombardeos empiezan, la invasión a Irak empieza el 20 de marzo, si no mal no recuerdo, el 19-20 de marzo. Ya había 500 activistas de esta organización dentro de Bagdad. Los activistas hacían desde actos culturales, repudio, manifestaciones, todo lo que tenía que ver con cuestiones, mediatizar lo que estaba sucediendo para repudiar el posible accionar de Estados Unidos y las tropas aliadas, ¿no? Y Bagdad era algo totalmente diferente a lo que me habían mostrado desde los medios occidentales. En ese ir y venir con el pueblo, viviendo con el pueblo, desde sus costumbres, en todos los sentidos, uno cada vez iba nutriéndose más y descubriendo un Bagdad que nadie conocía, obviamente, y que como que estaba muy demonizado. Está todo interrelacionado, está todo conectado. El fútbol une culturas. Maradona. Yo había escuchado un par de historias antes de viajar y me llevé una camiseta de Maradona. Todo el tiempo que iba interactuando con la gente en el día a día, y cuando les decían Maradona, los tipos relacionaban automáticamente y se convertía la situación en una fiesta. Y de ser un anónimo pasaba a ser, digamos, un amigo de ellos. O sea, se abrían al 100%. O sea, era Maradona, era el embajador mío en Medio Oriente. En toda situación era Maradona. Y con Maradona y el fútbol se rompían las barreras culturales. Y ahí uno podía entender también que obviamente el Islam y su religión los ligaba mucho a su forma de ser. Digamos, para mí no era normal ver una persona de repente estar atendiéndome en un local y que me pida 5 minutos y si iba a rezar adelante mío, el tipo entraba en una contemplación, en una meditación terrible. Eso pasaba todo el tiempo, de escuchar las
los altoparlantes desde las mezquitas, el llamado a la oración, la gente yendo a las mezquitas. Es una constante, es como muy sensorial todo lo que pasaba ahí, porque obviamente hay mezquitas por todos lados, el llamado a la oración es constante, como que hay una sensación muy diferente a la que se tiene desde el occidente. Obviamente con la gente que conozco previo a la invasión, después estoy con ellos y después vuelvo, un año después vuelvo a Bagdad en posguerra y vuelvo a estar con esa gente. Obviamente que en el transcurso de estas 3 etapas hay mucha modificación en todo el contexto y obviamente uno en su desesperación de tratar de mostrar lo que siente, no encuentra ni palabras ni imágenes, pero bueno, uno trata de buscar una intención para poder compartir las vivencias. Yo creo que la fotografía es una buena herramienta para mostrar una intención. Para mí la fotografía es totalmente subjetiva y yo lo que logro con la fotografía es conectarme con las historias, con la gente, involucrarme en la historia, ¿no? Ser parte de. Para mí la fotografía es eso, es conectarme, es una herramienta para mí. Entonces, en estos 3 procesos yo pude marcar, digamos, esas diferencias, ¿no? De quizás la tranquilidad de lo que era antes de la invasión, quizás la desesperación de la gente durante la invasión y los bombardeos, y después la posguerra, que la posguerra es una sensación de inseguridad constante. Independientemente que el ser humano siempre naturaliza todos estos acontecimientos, a veces, pero el ser humano creo que tiende a naturalizar porque si no, no podría vivir. Mi intencionalidad siempre fue mostrar esos contrastes, los contrastes de las partes del conflicto. Las minorías por un lado, que por lo general las minorías la sufren o la padecen las mujeres, los niños, el inocente, ¿no? Y por otro lado quizás la parte que ocupa, la parte que invade, que también para mí son víctimas de un sistema, ¿no? Un sistema político, que el sistema político lo manejan unos poquitos. Y bueno, traté siempre de mostrar esa cuestión, ese contraste. Entonces, dejar en evidencia esa parte. Independientemente de vivir la historia, ¿no? En las imágenes que uno pretende captar, como decía antes, la intencionalidad mía siempre es quizás humanizar el conflicto, una reflexión sobre la entrega de la imagen, que haya un cuestionamiento, que hayan preguntas, ¿no? Ante todo, en el Teatro San Martín fue la primera muestra que hice, después de haber vuelto de Irak, y eran imágenes muy cotidianas durante el proceso de invasión y previo. Pero en general eran cuestiones cotidianas. Yo lo que veía en Medio Oriente en general y puntualmente en Bagdad era que la esencia de esa gente que yo fotografiaba era plena y absoluta. Entonces yo trataba de mostrar eso, que la gente, independientemente de la situación que está, lo último que pierde es la esperanza. Entonces eso quizás es mi granito de arena para quien ve las fotos, ¿no?